la situación del proceso. Bueno, fue un proceso que sí es un proceso largo, un año y medio. Y bueno, mi proyecto, voy a platicarles en lo que consiste el proyecto. Mi proyecto está planteado en una investigación que ya lleva mucho tiempo en un proceso, un proyecto de vida, que es el proyecto AYUC, y para esta edición del programa hice un planteamiento de un proyecto denominado Amiaxan, que es una palabra en Ayuk que quiere decir recordemos en colectivo, de la palabra Ayuk, que es el pueblo Mije o la cultura Mije, así se le denomina, que está ubicada en el noreste del estado de Oaxaca. Partir de esta palabra para plantear un proceso de documentación e investigación pues de la memoria histórica de la comunidad a la que yo pertenezco, que es Santiago de Zacatepec. En esta documentación, en este proceso de investigación que yo hice, pues fue plantear un proceso que implicaba pues una documentación de las narrativas, de las historias que existen en esta comunidad y hacer una documentación de todo este proceso que iba a devenir en un principio en una idea como muy general, en un proceso planteaba yo una cuestión audiovisual en un proceso ahí que involucrara la sonoridad de la lengua. Era un esbozo, era un planteamiento, pero la parte importante del proyecto es su realización y su elaboración en Zacatecas. Implicaba, pues, la investigación y el trabajo en esta comunidad. Comento, está ubicado a 4 horas de la ciudad de Oaxaca. Durante el proceso que nosotros tuvimos como becarios en el programa, pues fue la convivencia y el diálogo con el curador, con los asesores, y estuvimos trabajando pues en este proceso y en como un diálogo, intercambio de ideas, un planteamiento, un principio de ideas, y que al final de cuentas estuvieron enriqueciendo el proyecto. En el primer planteamiento del primer proceso era la investigación de las narrativas y al final, bueno, en el desarrollo del proyecto se decide la elección de una narrativa. ¿Cuál es esta narrativa? Es una historia que es un mito fundacional de la comunidad de la que yo soy originario, vuelvo a repetir, y que habla de una montaña que se encuentra a la entrada del pueblo y que tiene la gente que recorre el lugar. Lo que menciona es que esta pigmentación roja que se encuentra en la montaña es una especie, lo mencionan que es una mancha de sangre. Y era una narrativa, o bueno, una cuestión que me llamaba mucho la atención porque se encuentra en la entrada del pueblo, pero la entrada que se realizaba, o sea, el camino que se realizaba antes de que llegara a la red fue en 1979. Bueno, empecé un proceso de documentación, un proceso de investigación, cuál era el origen de este mito que se decía que había una mancha de sangre. Bueno, entonces lo que empecé a encontrar, los testimonios, por así decirlo, que yo empecé a recabar, referían que esta mancha de sangre, esta evidencia, bueno, esta pigmentación roja, mancha de sangre, es la evidencia o resultado de una cuestión, de una agresión ocurrida en ese espacio por parte de un varón, de un hombre, hacia una mujer, sucedida en el contexto de un cultivo, del cultivo del maíz. Esto se me fue haciendo más interesante en el sentido de que involucraba la cuestión de la relación del maíz como uno de los alimentos más importantes que tenemos en nuestro país y que anteriormente se conoce como América. Y a partir de
eso se me hace y qué ocurre porque en un momento dentro del Hablar atención a clientes y ya nomás le comentas, ¿sabes qué? Requiero de un router, un C6 y se te viene a instalar C6, el modelo C6 porque ahí está el C9 y ese es más caro. Es para velocidades de 200 megas. Okay. Y el C6 es para este tipo de velocidad hasta máximo 100. Y básicamente lo que hace el router que es amplificar la señal y te digo, con la 5G si tienen equipos de gama alta van a correr súper rápido. O sea, ahí sí, te digo, te garantizo lo que es la velocidad al 100% con ese. ¿Y cuánto vale el router? 1200. Ah, pues sí. Entonces, cuando hables atención a clientes, ahí te van a dar el costo. Dicen, ¿sabes qué? Si se difiere a tal. Ok, y entonces ahorita sin el router, o sea, no hay nada que hacer. O sea, no hay nada que hacer. Aunque yo cambie el equipo, te digo, ahorita ya se reseteó. Ajá. Medio se empieza a acomodar, pero después, al rato que empiezan a todos estar ya con televisión, luego hasta empiezan a mandar tareas ya más tarde, es donde se sobresatura y se van a volver a ver velocidad más abajo. Tocamos esto y bueno, les estaba platicando bueno la historia de la que parte esto y y entonces bueno esa es la agresión. Entonces yo en el proceso de desarrollo de la pieza. Hola Michelle. Hola, buenas tardes Octavio. No sé qué hiciste, entonces no quiero repetir lo que ya te presentaste. Sí, básicamente presenté mi nombre, cómo surgió el planteamiento del proyecto, el nombre, el título, cómo se inició y estoy en esta parte de la descripción de la historia que fue la que conversamos, que es la que se basa la pieza que presentamos en el museo como parte de la exposición. Ok. Pero contaste los mitos de los cuales tus puntos de partida fue como hablaste de la mancha en el paisaje que tiene al lado del pueblo de Zacatepec. Exacto, estoy precisamente en esa parte del mito que estoy describiendo como a grandes rasgos. Ok. Pues, si quieres continúo como cerrar esa parte y ya ahí ya empezamos a charlar. Sí, si quieres. Bueno, entonces les comentaba a quienes nos están siguiendo que esta historia, este mito fue el que fue la parte central del proyecto. Se me hacía interesante porque esta historia de la pigmentación en la montaña o de la mancha de sangre en la montaña ocurre en un terreno de cultivo y hay una agresión del varón hacia la mujer. Pero tiene como contexto principal que sucede en el cultivo del maíz o del moc, que es la palabra o la parte importante pues de un alimento que ha sido vital para el país, pero también para muchas culturas, para los pueblos indígenas. Y se me hace, este es el mito del cual yo parto, como con un proceso de documentación, con las personas mayores del pueblo, y también como una parte importante para ser objeto de trabajo. Okay. Pero hablaste de la pareja, el hermano y la hermana que cultivan esta parte. Hablaste del hermano que va de viaje. Sí. Y hablaste hasta el crimen del hermano sobre la hermana. Eso todavía no, es como que un intro. Ahora sí voy a hablar de eso. La historia se llama, del espacio se llama Xixtoy, así se le conoce en la lengua yuk o el mije de Zacatepec. Básicamente son dos pobladores que viven en este espacio, en Xixtoy, y que cultivan el maíz.
En el proceso siempre han realizado el cultivo y el trabajo en el campo. Y el campo siempre había sido noble, había buenas cosechas, buen cultivo, hasta que en una temporada estos dos personajes están realizando el cultivo. El hombre se le llama Mashinyay o Mashanyay y la mujer Mashandosh o Mashandosh. Esos son los dos nombres. Realizan el cultivo y llevan todo el proceso del cultivo del maíz. Entonces lo que ocurre es que al momento de levantar ya casi la cosecha, el varón se tiene que desplazar a otra actividad en otro espacio y la chica, la mujer, Mashandosh, es la que se queda cuidando ese espacio. Por más que realiza su mejor esfuerzo de proteger el cultivo, los animales entran y agreden pues, el cultivo y comen la mayor parte de todo lo que estaba en ese espacio. Cuando regresa el varón, la mujer no le comenta nada, bueno, él se da cuenta por sí solo, pero viene la etapa en que siempre, como en las costumbres o en las tradiciones de muchos pueblos, en cuanto al cultivo hay que presentar una ofrenda o una ofrenda o un respeto hacia la naturaleza, hacia los dioses, porque han permitido que se lleve pues el proceso de trabajo, de siembra y cosecha, ¿no? En la ofrenda colocar solamente los restos o las sobras, es decir, lo más feo de la cosecha, como ofrenda hacia los dioses, y él quedarse con lo mejor de la cosecha. La mujer, y le da esa instrucción a la mujer, vas a colocar esto. La mujer, más respetuosa de la costumbre y de la tradición y de la ofrenda, decide ofrendar lo mejor, es decir, lo que quedó intacto de la cosecha. Entonces, al momento ya de presentar la ofrenda, cuando el varón se da cuenta, está lo mejor del cultivo, y al darse cuenta, enfurece y le corta o sea, se vuelve, en la historia, en la narrativa, se vuelve loco y agrede a la mujer, y la toma de las manos, bueno, de una mano, y con un machete o con algo cortante, la corta y la mutila, le mutila el brazo. Entonces la mujer se apoya en la historia, se apoya en una parte en la historia de que es el origen de que la mujer se apoyó en la montaña y queda esa mancha de sangre. ¿Qué sucede? La mujer ante esta agresión decide huir, decide irse de ese lugar, y el hombre pues en ese momento se da cuenta de lo que ha hecho y cae como en una especie de remordimiento, pero el daño ya está hecho, y entonces pues ante ese espacio, ante esa situación, hay una reflexión sobre los dioses que se han enfadado y deciden, como una especie de castigo hacia el varón y hacia ese espacio, ya no dejar la cosecha, ya no permitir que nunca más se dé la cosecha, y la mujer, Mashandosh, se va hacia otro espacio, pero ella se lleva toda la bonanza que había tenido este espacio. Esa es la historia, básicamente resumida. Es una historia que yo la escucho, que la conozco en Ayuk, y básicamente los personajes Mashandosh, Mashanyay, los términos Oaxacan, o sea, cuidan los campos, cuidan el campo, el cultivo del maíz, y otra frase es que le cortó el brazo, y al final esta idea de que en ese espacio hay como una moraleja, como en todas las historias sobre y las narrativas del pueblo Ayuk, como una enseñanza, ¿no? Y como una moraleja tal vez, y entonces pues los campos han quedado, se menciona que en ese espacio pues como que ya no hubo muy buena cosecha, ya no hubo muy buenos cultivos a consecuencia de ese evento. Esa es la historia. Siempre en los mitos hay como, son muy violentos en general los mitos, sin hablar de los mitos griegos,
pero ¿qué tipo de moraleja saca de ahí? Que hay que respetar las tradiciones. El hombre se manifestó como bastante chichipato en esta circunstancia. Querían satisfacer los dioses, pero a mínimo costo, cuando la mujer es mucho más... Exacto. No sé, escuchando todo lo que está pasando hoy en día y escuchando todas las malas noticias del malestar de la planeta, estoy leyendo muchos mitos, de hecho, en esta época, porque creo que hay enseñamiento un poco olvidado de ahí. Y también escuché un señor que se llama Baptiste Morisot, un filósofo francés, que desarrolló todo un concepto de égard ajusté que traduciremos como consideraciones ajustadas. Dice que hay como un tipo de prepotencia del género humano hoy en día sobre la Tierra que no respecta ninguna otra vida. Las vidas que participen también del mantenimiento de la vida sobre la Tierra, pero aquí hay un tipo de, otra vez, de antropocentrismo que hace que utilizamos todas las vidas animales sobre la Tierra para nuestro supuestamente bienestar, pero que está dañando todo porque todos los equilibrios son rotos. Y en lugar, por ejemplo, de mandar dos nice guys en un satélite afuera de la Tierra que al final no sirve por nada, hay urgencia mucho más importante que sería intentar de salvar las abejas de las cuales dependemos mucho más que de la estación orbital, en el sentido que si no hay abejas no hay polinización y que vamos por peor cada vez. Entonces, no sé qué tú que en este pueblo, por ejemplo, una pregunta que quería hacerte, ¿cómo viven la contingencia? ¿Respetan un distanciamiento como siempre en Zacatepec, Miché? Sí hay una cuestión de, como en todos lados, como una ruptura de la idea de la cotidianidad. Pero hay caso de COVID-19 en Zacatepec. ¿Perdón? ¿Hay caso de gente que positivos con el COVID en Zacatepec? No ha habido. No, en Zacatepec no. Sin embargo, en la región sí se han reportado casos. Entonces sí vuelve complejo. Te comentaba la cotidianidad en el sentido... Sí, como si cambiaron su forma de vivir, o si siguen igual, sin escuchando las noticias de abajo, de la ciudad, del resto del país, pero como es un lugar bastante protegido, con una accesibilidad no limitada, una carretera que llega allá, no desde hace mucho, de hecho solamente desde 1979, pero entonces podrían aprovechar este tipo de protección natural, de alejamiento, para quizás escuchar las noticias, pero no conformarse a estas reglas bastante pesadas de confinamiento. No, es complicado porque las actividades tal cual de subsistencia involucran pues el trabajo en el campo, ¿no? Y son espacios abiertos, entonces sí, las personas que habitan en la comunidad pues sí pueden realizar ese desplazamiento y trabajar de manera individual en su espacio de cultivo, por así decirlo. También en los espacios pues colectivos, por así decirlo, sí se ha aplicado como una serie de medidas que ayudan pues como a controlar un poquito. Sin embargo, pues, efectivamente es diferente la forma como se enfrenta, aunque se tiene mucho cuidado porque, te repito, sí se han reportado casos, porque parte de la convivencia, ya hablando del pueblo Ayuk,
pues son las fiestas, ¿no? Y el constante intercambio o diálogo entre comunidades es algo que forma tocado un poco porque ha habido cancelaciones de fiestas o las que se llevan están realizándose con pues ciertas restricciones, ciertos temores y es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? Hablaste de la forma física que tomó todo tu cuento de esta historia o tu traducción de esta historia en el espacio del museo. No, todavía no. Okay. Todavía no. Contaste como un video en lo Sí. cual hace intervenir como, de hecho hay un personaje o más bien una herramienta de campo que enfatiza mucho en tu intervención en el museo, que es el famoso espantapájaros. Y a lo cual tú le haces como actuar o de manera teatral el cuento de la mancha de sangre del hermano y de la hermana. No, todavía no, pero como va por ahí. Sí. Pues sí, la parte del proceso del trabajo era la investigación de la historia que ya les contaba, y en un inicio era el planteamiento de una ficción audiovisual, donde tal vez planteaba la existencia de actores, pero en este proceso de investigación, al recorrer los campos de cultivo en Zacatepec, Mije, fueron evidentes estos Cam Hindai, así se le llama, Cam, que es cultivo, y Hindai, que es que cuelga, que pende, es decir, lo que cuelga ahí en el cultivo, que su traducción, por así cercana al español, sería espantapájaro. Estos fueron los personajes que yo decidí elegir como actores de esta ficción y son los que forman parte de la pieza en la que concluyó todo el proceso. Son los actores que van actuando toda esta narrativa que ya les comenté, la aparición de un varón, de una mujer, el acto central que es la agresión, o bueno, el punto álgido de la historia, que es la agresión del hombre hacia la mujer. Se me hizo importante llevarme estos y plantearlos en esta narrativa que solamente como imagen en movimiento, porque yo los vi como los elementos que se quedan al final en los cultivos. Tú puedes recorrer en la sierra estos objetos que están ahí flotando con el aire, el aire los activa y su función es tal cual que al ser activados con el aire simulan movimiento y los animales piensan que son personas o que están ahí y protegen un poco al cultivo que tú tengas ahí. Sin embargo, a los animales pues, no les importa, ¿no? Pero generalmente pues son con elaborados con madera, con piezas ahí y con ropa, ¿no? Que es que un poco, en este caso yo... Gracias. Es un poco, no sé si lo hiciste de manera consciente, pero al final quizás los animales, cuando el hermano se fue del campo y que dejó a su hermana sola, quizás los animales se aprovecharon de la cosecha por falta de espantapájaros o de espantajabalí, no sé de qué espanta, pero entonces de hacer interpretar esta historia por espantapájaros lo veo medio irónico o medio como cómico al final, ¿no? Aunque el tema no es tan cómico. Pero después dices en un momento, me dijiste que el fuego que aparece al final es un tipo de metáfora de la tierra en riesgo, ¿no? O sí. Además, entonces convoca un poco los famosos 4 elementos de la formación de la materia según Platón, ¿no? Que son, nos falta el agua aquí, pero habla de tierra, habla de aire y aparece el fuego al final entonces tú es un gran lector de mitos o de reactivación porque hay una
una otra historia que nos contaste, porque al final la historia de los dos hermanos es más una peripecia de la vida de los Ayuk. Es una historia que cuentan y mantienen los ancianos, mantiene vivos los ancianos. Ligada a esta mancha, inventaron al final algo para explicar esta mancha roja sobre la piedra, según yo, pero hay otra historia que es como la fundación del pueblo Ayuk. Sí. ¿No? Que nacen de huevos encontrado pescado, de hecho, por una pareja, le cuidan, salen dos hombres que crecen a una celeridad enorme, que también se ausencian muchas veces, se van de viaje. Y hay un episodio en esta historia que cuando les atacan los zapotecas, Exacto. ¿Sirven estas o Sí. necesitan más grandes? abren y entran y se esconden adentro de piedras. Ujú. Y pasan después por un pueblo muy valioso porque derrotaron los zapotecas, todos, ¿no? Hasta los españoles no le tocaron, ¿no? Sí, gracias. ¿Puede contar de Concoy, de estos mitos? Porque al final es lo que un pueblo que se corta de sus mitos es un pueblo sin raíces, es un árbol que va a caer, ¿no? Sí, gracias. Pero es un poco lo que pienso, pero pasamos nuestro tiempo a borrar los mitos en nombre de una modernidad, un progreso técnico que vemos ahorita donde nos lleva, pero ¿puede hablar de eso, de Concoy? Claro, sí. Condoy, para los que nos siguen, dentro de la cultura Ayuk, el pueblo Mije, es una figura mítica importante que se menciona, es el padre o rey del pueblo, de nuestro pueblo, de mi pueblo. Su origen, como tal, como lo acaba de plantear Michel, es a partir de 2 huevos, crece rápidamente, y de ahí se empieza a realizar una serie de hazañas o eventos relacionados con la historia de nuestro pueblo. Hay un momento álgido, nuevamente, hasta siempre hay un clima, cuando llega a recorrer el valle de Oaxaca, es observado por los zapotecas y por su particularidad de tener un pie de pollo y un pie de fiera, deciden capturarlo. Él se niega a ser capturado, huye a la montaña, a una montaña también muy importante, mítica, Ixchiuc, se le conoce como Tempualtepec o Cerro 20, y ahí se resguarda ante el acoso del pueblo zapoteco. Por no poder subir los zapotecas a la cima de la montaña y capturarlo, incendian el cerro, incendian todo el cerro, y obviamente está el pueblo Mije, y como menciona Michel, en ese punto, y guardarse o protegerse con el pueblo Mije en ese espacio. Los zapotecas creen que han vencido y proclaman victoria, y cuando abre el espacio y vuelve a salir del pueblo Mije y ataca a los zapotecas. Con esta historia, con este mito, se vuelve como una de las diferentes narrativas, porque hay varias, que se presume que el pueblo Ayuk no fue vencido, no fue conquistado. O sea, los Mijes se les conoce como, hay un término que se requiere como los jamás vencidos, los jamás conquistados, por su resistencia a diferentes a estas invasiones que se requieren entre zapotecas, aztecas y la invasión armada española. Entonces, Condoy es este personaje que protege al pueblo, no es esta su única hazaña, tiene diferentes hazañas. Por ejemplo, se refiere en la narrativa que él construye lo que actualmente son las ruinas de Mitla. Él, por ejemplo, su bastón está enterrado en el Tule, es el árbol del Tule. Sí, son diferentes. Leí en este teatro que hay una relación que hasta que el árbol no muere, él no tiene ningún riesgo. Es decir, que su vida es totalmente ligada al árbol de Tule.
el árbol de Tule muy práctico porque lo fechan también de la edad del Cristo, más o menos 2000 años y pico. Entonces, vemos, pero sí, pero en muchos mitos vemos como mucho ligada y yo veo como la famosa historia cristiana, piensan diferentemente. Pero cuando leas como texto de Platón, como Timea, que es como casi 400 antes del Cristo, 360 por allá, veas que la historia de Platón con un demiurgo único que ordenó los 4 elementos para fasonar la tierra, te da cuenta que el cristianismo tomó mucha inspiración, muchos como datos de mitos anteriores de los griegos, de los romanos. Entonces, veo aquí también en los mitos de los Ayuk que hay mucha correspondencia y así a través del árbol de Tule que ligamos al Cristo, que ahorita se liga a Kondoy. Sí, es muy, muy, muy interesante, muy, muy, muy fuerte. Sí, al final, o sea, es la persistencia de estas narrativas que es lo que mencionaba, ¿no? Es esta recuperación de una memoria histórica a través de la mitología, sí. Que dentro de toda esta narrativa hay eventos históricos pasados como anécdotas, o sea, los conflictos zapotecos de los zapotecos con los Ayuk son conflictos históricos documentados y por ahí parte esta narrativa, y al final son estas historias que al final son los que dan sentido, las que dan sentido a un... Lo que quiero decir es que todo esto es cosmogonía, como nacimiento de cada mundo, contado por cada grupo, cada comunidad, tiene como un tipo de corazón en común muy fuerte, que encontramos casi mismo tipo de datos en muchas de todas estas cosmogonías, ¿no? Sí. Sí, así es, pero, hay referencias. Pero enfrente en el presente nos sientes un lugar como Santiago Zacatepec Mixe, como un lugar con bastante buena carta en la mano. Por ejemplo, la agricultura que practiquen allá, ¿utilizan mucho química o se queda con un tipo de forma más ancestral, utilizando productos más naturales? Yo sé que entre las cuatro personas que entrevistaste y que alimentan la palabra, la voz Ayuk que hay en la exposición a través de estos 4 dispositivos, es la señora Alejo Bolívar, ¿no? Que habla de la buena forma de cultivar. No, es la señora Petronila la quien refiere... Petrolina está más como más cerca de la hermana del cuento, porque ella dice que los mazorcas tiene que tratar las mazorcas como si fueran humanos, ¿no? Claro. Sí. Sí. Pero Sí. ¿qué forma de cultura hacen allá todavía? ¿Utilizan como química para favorecer? Sí, la química llegó allá, sí. Hay una combinación es inevitable. No tengo que soñar tanto, entonces. No, o sea, ya es lo que refería también, hay un cambio ya en los modos, en las formas de realizar el trabajo, ¿no? O sea, hay quienes todavía prefieren realizar el proceso de una forma tradicional, hay quienes pues deciden hacerlo por la otra, con otro tipo de materiales como los que requiere. Pero sí, o sea, es innegable. Y alimenta discusiones polémicas entre los campesinos allá. Hay que ser más conservadores y que critican los que integran como química en su forma de cultivar. Sí, pero... Ajá.
Sí, pero no. No, o sea, es parte como del diálogo o también la adecuación a los, pues, a los procesos que se viven actualmente de, pues, lo que la Tierra está resintiendo, ¿no? O sea, de diferentes acciones, ya no, o sea, algo que tú haces en el extremo del continente afecta a la forma de los cultivos, al cultivo que se está dando en la sierra, ¿no? La tierra a veces ya no produce muy bien, hay la presencia de nuevas plagas, y ante esas, pues estas como formas, nuevas amenazas o nuevas condiciones, son adecuaciones que cada quien decide o no. Practican por ejemplo, el fuego, mete fuego Sí. al terreno Sí. para quemar todo lo que hay encima y supuestamente regenerar con cenizas la fertilidad del terreno, ¿sí? Sí, eso sí Sí, lo veo sigue en haciendo. México, viajando en México, vi varias veces en muchos lugares que practican lo que llamamos en francés la culture sur brûlis, la agricultura sobre tierra quemada, ¿no? Sí, así es, se sigue realizando. O sea, de hecho, también es como de donde han existido como problemas y complicaciones porque por el clima que se vive actualmente, pues a veces el fuego se escapa y ha ocasionado diferentes incendios, ¿no? ¿Y qué escuchamos más en Zacatepec cuando hablan la gente? ¿Ayuk o español? Ya ahorita yo diría que 50 y 50. 50-50, ¿sí? Sí, sí, ya es una transformación la situación de la YUC, porque es un proceso que yo viví como migrante al desplazarme a la ciudad en un proceso de formación y laboral de mi padre, y la lengua materna se vino conmigo, pero a través del diálogo con mi madre, ¿no? Tú de regreso, fue como, hiciste un poco como el salmón, ¿no? Regresaste para intentar de reconectarte con estas raíces y con esta cultura, ¿no? Exacto, y el panorama que yo vivía en las ciudades, pues yo no podía dialogar por eso es este proceso de retorno, ¿no? Y el problema es que ahorita los jóvenes o los niños ya no tienen que emigrar para vivir esta situación. O sea, en la misma comunidad ya lo están viviendo porque pues ha habido un proceso de diferentes factores o elementos que se han encargado como de imponer o del uso del español sobre la YUC y ha provocado pues que vaya descendiendo el número de hablantes y las nuevas generaciones desconozcan, por ejemplo, refieren que sí lo entienden, pero ya no lo pueden hablar, ¿no? O eso, o sea, en la escuela del pueblo, por ejemplo, todas clases están en español, ¿no? Sí, así es. O sea, hay unas escuelas una escuela solamente que intenta hacer como la vinculación, que son las escuelas de educación indígena, pero los demás sí es como que ahí va por ese sentido. Algunos también, sin embargo, también ahorita en Oaxaca lo que está sucediendo es que hay un cambio en esas direcciones. Medidas, por ejemplo, antes había un castigo por hablar en la YUC en los salones de clase, había agresiones, y ahorita ya hay una tolerancia, o sea, ya es como algo permitido, ¿no? Son nuevas acciones que buscan cambiar ese panorama que se refería de que el número de hablantes. ¿En Zacatepec mismo fue reprimido el hecho de hablar ayuk? Sí, hubo una época, sí hubo un tiempo. Porque bueno, sí. hay tu compadre, nuestro compadre Ulises Matamoros, que él hace un trabajo similar o que tiene bastante punto en común con el tuyo, pero en un pueblo y en una comunidad que fue mucho más como, no tan protegida como la tuya, porque no vivaba sobre un cerro, pero vive
en la Mixteca poblana, entonces mucho más como abierta al viento. Y allá también sus tíos bastante grande no hablan que es el Ngiba, ¿no? El Ngiba, de hecho, llamado de manera muy peyorativa por los españoles el popo loco, ¿no? Pero el Ngiba sí casi nadie lo habla, es mucho más dañado que el ayuk en Zacatepec. Y, Exacto, sí. pero allá sí decían que hasta su propio papá, sus propios papás decían, no hablas Ngiba, por favor, habla español. Entonces el temor me parece estaba mucho más ancestral allá, como la represión, según lo que entendía. Tampoco no soy experto. No, sí, es ese proceso. Podríamos referir que, por ejemplo, lo que sucede con la cultura Ngiba podría ser el futuro de la cultura Ayuk, ¿no? O sea, ese es como un proceso gradual, ¿no? O sea, una posibilidad de lo que podría suceder si no se toman las medidas o si no se realizan los movimientos adecuados, estrategias para el Ayuk, ¿no? Y entonces uno de tus retos como artista es como poner las herramientas del arte contemporáneo al servicio del rescate del ayuk o de la sobrevivencia o de las costumbres de tu pueblo. O desde el inicio de tu carrera decidiste dedicar tu poder creativo a esta causa, o al inicio tenía otros intereses, porque vi como producción tuya más antigua que tenía un lado mucho más ciudadano, ¿no? Parecía rápido, Claro. tenía un toque punk mucho más afirmado que lo que estás haciendo ahorita. Sí, es como no, de regresar a vivir de manera casi permanente en Zacatepec, que tú te convenciste de dedicar más tu acción y tu trabajo a esta causa, o... No, en un principio no, o sea, en el proceso formativo, decidirme el camino del trabajo cultural, tenía ese referente, producto de todo este proceso de la migración. Al volver a conectarme o al volver a entender toda esta relación que tengo con Zacatepec, es cuando empieza a surgir como, pues, una de las aristas, ¿no? Que es poner esta estrategia, estos medios, como como una posibilidad que te permite trabajar para fortalecer la cultura ayuk, tu identidad, y que al final, bueno, yo lo que actualmente planteo es como que es un proceso de documentación personal, de investigación, que a mí me permite entender, o sea, reconocer entender este mito de la mancha de sangre, de Condoy, conocerlo, entenderlo, y los resultados de esos procesos compartirlos en diferentes medios, diferentes estrategias. Lo que te mencionaba, la parte interesante es que cuando haces esta investigación y esta documentación, descubres que no solamente tú desconocías esta parte, sino que había un proceso de velación, ¿no? De negación de todas estas, de esta identidad, y al final lo que haces es como que recuperar eso, ¿no? Pero no, al principio la orientación iba en otro sentido, y el proceso de estar en Zacatepec, inevitablemente del diálogo con las personas mayores y de entender un movimiento colectivo al que pertenezco, que me asumo porque solamente soy como una partícula de algo más grande. Entendí que podría funcionar en ese sentido, ¿no? Mi accionar como trabajador de este medio. Sí, estoy muy contento de que vamos a publicar en el libro de la exposición el guión de teatro que nos prestaste, que nos entregaste, con la historia de Condoy, de su hermano y de todo. Es muy bello. Además, el documento en sí tiene un lado muy frágil de rescate, ¿no? Muy bello. Ahorita me gustaría, para casi acabar, porque escuché, no sé si escuchaste el otro día,
la discusión entre Galia y Eric Laseca y Galia Ivanchutz, que fue el miércoles pasado. Porque hay algo que me acuerdo cuando te mandé el ensayo que escribí para el libro, que tú tuviste una pequeña como reacción cuando, de manera quizás malhábil o incorrecta de mi parte, para la exposición, lo relacionaba con el realismo mágico, el famoso realismo mágico que aparentemente es una etiqueta que rechazan bastante los artistas. Y lo que me impactó, y hablo de eso por eso ahorita, lo que me impactó en la discusión entre Eric y Galia, Eric mencionaba, dice, aunque no me gustan las categorías, yo dijo que lo que intento de hacer para el programa se relaciona con el realismo mágico. Bueno, él tomó como título de su ensamble de su propuesta, es decir, el video y los objetos al piso, el título genérico es una palabra de Juan Rulfo, ¿no? Es un extracto del texto de Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y de pronto llegará la noche o algo así, ¿no? No me acuerdo bien ahorita. Alors, él no, aunque no le gustan las categorías, él revendica o anuncia que quizás lo que intento hacer por lo menos con el video es ¿Por qué tiene este tipo de...? Porque el realismo mágico al final es una expresión inventada por un alemán a principios del siglo XX, un crítico de literatura. Obviamente pronto entraron en esta categoría, porque sí se convirtió en tipo de categoría, como todos estos tipos de concepto que al inicio es más como un tipo de efecto estilístico de retórica y después metemos gente, se convirtió, bueno, Juan Rulfo obviamente lo relacionamos al realismo mágico, Gabriel García Márquez también, pero en un artículo que leí sobre el realismo mágico, hasta Ernst Jünger lo relacionan, el héroe de la Primera Guerra Mundial del lado alemán, lo relacionan con el realismo mágico. Yo como te expliqué que tuvimos un intercambio de correo, te decía, yo lo veo como el realismo mágico, un tipo de producción artística, creativa, que sea literatura, después se extendió, salió únicamente del campo de la literatura para tocar el cine o otros tipos de expresión artística. Lo veo más como un tipo de dificultad a definir una frontera entre lo real y lo onírico. Pero al final, cuando activas mitos, te meten un poco en un tipo de tú estás pero no sé, que no mide este tipo de hoy. Es un tipo de, como lo dice Eric, de rechazo o de cuidado de no entrar en categoría, algo que me parece totalmente válido, pero tú como... No, lo que pasa es que, híjole, es complicado porque por la parte, digamos que en un contexto como local, si lo planteamos así. Local, en el local, ¿tú quieres decir en México en general? En la escena local. Oaxaca. Okay. Oaxaca, vamos a plantearlo así. Ha sido el término aplicado a la cuestión de la plástica, ha sido como esta idea en la plástica, la pintura, la producción gráfica, ha sido atribuido a un tipo de expresión o de producción que se refiere a una ensoñación o idealización del indígena. Del precolombino. Ajá. Ajá. Es como la idea de lo mágico,
bello, pero que fundado en ese proceso omite ciertas pues, las realidades en que se viven, ¿no? Relación donde a mí como que me causó ahí como que un brinco, porque al final es como que una como que de las líneas que a mí en mi trabajo no me interesa bordear, ¿no? O sea, como una idealización, incluso una idealización de lo indígena, una idealización pues sí, de este contexto. Por eso refería en uno de los audios que se me hace importante que este señor Alejo refería, es que el trabajo en el campo no es algo no es bonito, tienes que estar ahí todo el día, los mosquitos te están picando todo el día, y ya cuando tienes la cosecha, la quieres vender, pero nadie te la quiere comprar, ¿no? Entonces estas relaciones se me hacía como que causaban ahí como que un choque, o me causaban ahí como que esta complejidad, ¿no? ¿Cómo veas lo que sigue ahorita en tu carrera o tú vas a seguir viviendo en Zacatepec, seguir viviendo, activando talleres por los jóvenes allá, un tipo de sensibilización a la riqueza de la cultura de la cual pertenece a través de un enseñamiento plástico? Sí, con los eventos que están sucediendo a nivel ya mundial, pienso que es como que es más importante, es relevante ahorita seguir trabajando con esas dinámicas, porque sí, o sea, es algo, pues no tanto que sea como un beneficio para mí, sino que es como que algo enriquecedor para todos, ¿no? Los talleres, las dinámicas que se realizan, talleres de lengua, de pintura, son útiles, son necesarios. Pero usted está consciente que a futuro un lugar como Santiago Zacatepec Mixe tiene más como buenas cartas en la mano para salvarse que una ciudad como a donde soy ahorita, como la Ciudad de México, que tiene mucho más retos que van a ir como ser más como preocupante a futuro, ¿no? Porque ahorita siento que ya todo el mundo quiere regresar a una normalidad que no nos parece tan normal, es decir, lo que vivimos antes de esta epidemia, pero sabemos que si no cambian nada, y no creo que van a cambiar mucho, el muro va a ser más duro la próxima vez, ¿no? Entonces tú te sientes que quizás hay más que rescatar allá en tu montaña que ahí a donde estamos. Acabas de tocar. Historia que no puede parar o desviarse. Es que acabas de tocar un punto